día nuestra monografía es acerca sobre las conexiones a ADO.NET. El objetivo general de nuestra monografía es definir los parámetros utilizados o usados para las conexiones a ADO.NET con una base de datos. Los objetivos generales de nuestra monografía es analizar las características de la arquitectura de ADO.NET. También seguir los pasos que vamos a utilizar para establecer una conexión a ADO.NET con una base de datos. Identificar los componentes de ADO.NET para establecer la conexión a una base de datos. La investigación de la temática nos permite conocer ADO.NET como una conexión flexible hacia una base de datos, permitiendo aplicar sus aplicaciones en optimizar las respuestas hacia nuestra base de datos. También podemos en esto utilizar diferentes métodos y técnicas que nos van a ayudar a la aplicación de nuestra base de datos con ADO.NET. ADO.NET corresponde a las siglas de Microsoft Activities Data Object, de la plataforma .NET, y es una forma evolutiva de la aplicación ADO. En la declaración de privacidad de ADO.NET se dice que ADO.NET tiene acceso coherente a los datos de orígenes de System de SQL Server y XML. También tiene datos expuestos a los de OLBC y ODBC, que son arquitecturas. ADO.NET puede utilizar estos orígenes para conectar a los orígenes de datos y actualizar los datos también. También los resultados se muestran por medio de un dataset. ADO.NET incluye proveedores de .NET Framework y es recomendable utilizar ADO.NET y no ADO, porque si utilizamos ADO no podremos utilizar las aplicaciones de .NET para las bases de datos. El objeto dataset también puede ir solo. Los objetos de las clases de ADO.NET también se encuentran en system.data.xdll y se integran con las de XML en system.xml.dll. Aquí vemos la arquitectura de ADO.NET. Consiste en dos partes principales, que es los proveedores de datos de net.framework y los datasets. Se necesita utilizar dos o más lenguajes de programación más avanzados, que son el Visual C# y el Visual Basic. También necesitan interactuarse con una aplicación que puede ser las aplicaciones Transact o SQL. Como vemos aquí está el Language Integrate Query, que sus siglas son LINQ, que significa link, que es un lenguaje de código que es enumerable y está conectado también a los objetos link to dataset y link to SQL. Esto permite que los programadores sean más creativos con sus aplicaciones. Los proveedores de datos de datos.NET Framework que tenemos son los siguientes. Como vemos aquí, .NET Framework, proveedor de datos para SQL Server, que se encuentra en system.data.sql client. Proveedor de datos.NET Framework para OLDB, proveedor de datos.NET para ODBC y los diferentes tipos de base de datos que se pueden implementar. También encontramos ejecución en paralelo, que utilizamos los motores de tiempo, que en las aplicaciones A, B y C el motor de tiempo es de 1.0 y la aplicación D es de 1.1. En esto le vamos a mostrar dos imágenes, dos ejemplos, uno con motor de tiempo de ejecución y otro con componentes de ejecución. Como vemos aquí, tenemos la aplicación A, B y C con un tiempo de ejecución de la versión 1.0 y la aplicación D tiene un tiempo de ejecución de la versión 1.1. Los componentes de ADO.NET son los siguientes. En esta tabla le vamos a mostrar los siguientes componentes que utilizamos: el connection, el command, el data reader, el data adapter, el command builder, el connection string builder, el parameter. También utilizamos el exception, el error y el client permission. Todos estos componentes se encuentran con la partición de DB. Ahora vamos a mostrarle el proveedor de datos de .NET Framework. Tenemos dos librerías que tenemos que especificar antes de hacer nuestra base de datos. Como vemos aquí, tenemos dos lenguajes que estamos utilizando, que es el C# y el Visual Basic. Para el C# nosotros tenemos que utilizar la librería using system.data.sql. Y para el Visual Basic encontramos el import y system.data.sql client. El proveedor de datos.NET Framework para OLDB habilita el acceso nativo a sus datos con el componente nativo, COM en su abreviatura. Como vemos, estos son los controladores que se utilizan, que es el SQL OLDB. Microsoft OLDB para SQL Server, el proveedor de Microsoft OLDB para Oracle y el Microsoft Jet para Oracle también. El proveedor de datos.NET Framework para ODBC utiliza el administrador de controles de ODBC
Como vemos, estos son los controladores que tenemos en ODBC, que son SQL Server, Microsoft ODBC para Oracle y Microsoft Access Driver, que en su abreviatura sería asterisco MDB. También contamos proveedores de datos Oracle, que lo encontramos en system.data Oracle Client y en system.data DLL. Estas son las librerías que se deberían ingresar al momento de nosotros realizar una base de datos con Oracle, que sería para C# sería using.systemdata.oracle client. Y en Visual Basic import system.data Oracle Client. Vamos ahora a elegir un proveedor de datos. ¿Cómo lo vamos a elegir? Se elige por el tipo de aplicación que nosotros queramos aplicar. Necesitamos nosotros construir, o mejor dicho, hacer escoger el lenguaje que sea más fácil para nosotros, para nuestra base de datos. Como vemos, estos son los proveedores de datos que tenemos, que es el .NET Framework proveedor de datos para SQL Server, el proveedor de datos .NET Framework para OLDB, el proveedor de datos para ODBC y para Oracle. Estos dos últimos se utilizan para un nivel medio, un nivel único o nivel medio, y los de acá para un nivel intermedio. Ahora vamos a mostrar las cadenas de conexión a 2.NET. Utilizamos tipo de conexión que es el de Windows, la autenticación de Windows y la autenticación de SQL Server. La primera no necesita una autenticación, ya que se lo puede usar de cualquier computadora. En cambio, la de SQL Server necesita una contraseña y un usuario. Como vemos aquí, estos son los valores que nosotros tenemos que ingresar. El servidor SQL Server, el nombre del servidor, el valor, que es la descripción, el punto o local, que es una instancia. El nombre del equipo, que va el nombre del equipo, el nombre de él, es el nombre donde vamos a resolver la dirección IP, donde encontramos la dirección IP de la cual vamos a hacer la base de datos, y el servidor SQL instancia. Aquí nosotros lo vamos a hacer por medio de un slash y va el nombre del equipo y la instancia. Para nosotros hacer esto podemos utilizar cualquiera de los valores que tenemos acá porque nos van a servir. También tenemos el valor de la base de datos, que es el nombre que va a llevar la base de datos SQL, el usuario, que como ya dice es el nombre de la persona que está creando la base de datos, y la contraseña es la password o contraseña que uno le va a poner. Para conectar una base de datos con SQL con la autenticación de Windows, la cadena de conexión sería data source, que es el nombre del servidor, o la instancia, initial catálogo, que es el nombre de la base de datos, y el integral security, que sería la seguridad que nosotros le vamos a dar a nuestra base de datos. Esto viene siendo la conexión. Esto viene siendo la conexión. Para conectar una base de datos de SQL Server con la autenticación, es lo mismo, pero si no tienen esta vez, nosotros lo que tenemos que ingresar es la contraseña y el usuario para permitir la seguridad a la aplicación de base de datos. indicar una base de datos que está en un servidor remoto. Esto quiere decir que yo puedo estar en otra computadora, pero me puedo conectar a esa computadora sabiendo la contraseña y el usuario. Aquí vemos que tenemos la misma codificación que ya le mostramos, que tiene el usuario y la contraseña. Eso sería para conectarnos a un servidor remoto. También encontramos cómo conectar a estado.net, son los códigos, los siguientes códigos que tenemos: el objeto de carácter y el objeto connection. El objeto que más se utiliza para las conexiones es el objeto connection. Conectar usando un objeto SQL Data Adapter. Necesitamos usar un objeto, no necesitamos usar un objeto del tipo SQL command. Para que el Data Adapter pueda utilizar y también llenar los parámetros. Como vemos, aquí tenemos la implementación de lo que sería la codificación de Visual Basic. Y como vemos, aquí se especifica la librería import system.data.sql client. Aquí la autenticación. En este momento nosotros le vamos a mostrar un try y un catch. Si nosotros al momento de que no se llega a lograr la conexión a la base de datos, la aplicación se nos puede caer. Eso quiere decir que no va a tener ningún funcionamiento y que tenemos que volver a repetir. Pero si nosotros ponemos un try y un catch, que el catch es el que va a mostrar el error, donde se ha hecho el error que ha salido y hace que la aplicación no se caiga. Y en ese chat es lo mismo, solo que cambiamos las librerías que se utilizan en using. Sí, eso es el único cambio que tendría aquí, es la librería de using, que ya no se pondría import sino using. Y también las llaves, y se cierra con un .com. Esa ha sido nuestra presentación en español. Es la mayor facilidad para establecer una conexión, ya que nos permite un mejor manejo de la aplicación. ¿Entre qué elementos conectas?
Tiene que también darse cuenta que también se puede. entre un formulario y una base de datos. Tiene que darse cuenta que el Adobe.net no se utiliza para cualquier aplicación, solo con las plataformas.net. Hablaron ustedes del lenguaje C#. ¿Cuál es la librería que deben usar ustedes ahí para hacer la conexión? Data SQL Client. Si es en SQL, si es en SQL Server. ¿Y en Visual Basic? Sería imports system, import using Import.system.data SQL Client. El lado es una conexión que no nos permite aplicar es una aplicación que no nos permite utilizar una conexión a una base de datos que tenga .NET, o sea que no nos permita una mayor utilización. En cambio, si nosotros utilizamos Adobe.net, que es recomendable porque nos permite utilizar y usar la base de datos del .NET. También Adobe.net es la forma evolutiva de la aplicación Adobe. La conclusión que nosotros queremos lograr con esto es la conexión que uno puede realizar a una base de datos utilizando Adobe.net. Nosotros quisimos hacer este tema porque quisimos aprender cómo hacer una conexión con Adobe.net, ya que es mucho más compleja pero también es mucho más factible en el mundo comercial y en el mundo de aprender.